कोई विदेशी हुकूमत ने उनको नहीं चुना, लेकिन तब भी Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a Mujeres de la Historia. Hoy tenemos un programa cargado de política, derechos humanos y de las vivencias de una de nuestras mujeres de la historia, Indira Gandhi, una figura que ha inspirado a numerosas películas, a numerosos archivos de prensa y muchísimos libros. Para ayudarnos a comprender un poco mejor su historia, hoy contaremos con la visita de Mario González, un historiador que nos contará un poquito en qué contexto vivió la primera mujer ministra de la India. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola Sara, ¿qué tal? Hoy tenemos entre nuestras manos a Indira Gandhi, uno de los personajes más importantes del siglo XX. Pero para poder entender mejor a esta mujer, tendremos que ver un poco de historia. Nos remontamos a 1947, donde, gracias a las presiones internacionales y gracias a la acción de Mahatma Gandhi, la India consigue su independencia. Mahatma Gandhi no es familiar de Indira, aunque compartan el mismo apellido. La India, siendo ya independiente, comienza con su difícil tarea de poder autoabastecerse, tanto económicamente como en términos alimentarios. Y para el año 1961 había 450 millones de personas en la India. El alimento empezaba a escasear y a subir mucho de precio. Una hambruna inminente se cernía sobre la población india. Pero es entonces ahí cuando el gobierno plantea la que ha terminado ya conociéndose como la Revolución Verde y la Revolución Blanca. Vamos a verla. A different kind of battle, the battle against world hunger. His weapon of choice, biotechnology. El gobierno propone un plan para meter maquinaria industrial en el campo indio, además de nuevas variedades de trigo y de arroz, trigo mexicano y arroz filipino, que consiguen que en menos de 10 años la producción del campo se multiplique por 10, lo que abarata los precios de los alimentos, se acaba la hambruna y además permite un posterior crecimiento de la India. A esto se le conoce como la Revolución Verde. La Revolución Blanca fue por la leche. Las vacas en la India son animales sagrados, por lo que estaban infrautilizados, pero fue gracias a políticas del gobierno en las que se les pudo sacar rendimiento y se aumentó tanto la producción como el consumo de la leche y los derivados en este país. Pero alejemos un poco la lupa y no nos centremos solo en la India, sino vamos a ver qué ocurría en el mundo en esa época. Estamos en plena Guerra Fría, el bloque capitalista enfrentado con el comunista. En 1969, en mitad de la carrera espacial, consiguen poner el hombre en la Luna y el mundo está polarizado. Los países o estaban con la Unión Soviética o estaban con Estados Unidos. ¿Qué hace la India? Y en parte, ¿qué hace Indira Gandhi? Se quedan como país no alineado. Es decir, no apoyan a ninguno de los dos bandos. ¿Para qué? Para que se peleen los dos bandos por el control y por el favor de la India, una gran potencia mundial, una potencia emergente. ¿Qué consigue Indira con esto? Consigue mejores tasas para el comercio con los Estados Unidos y consigue una rápida militarización y una rápida modernización del ejército hindú por tratados con la Unión Soviética. Eso es todo lo que tengo para vosotros hoy. Volvemos con Sara. Muchas gracias. Sin duda, Indira vivió tiempos de mucho jaleo, ¿eh? Muy bien, ahora que conocemos en qué contexto se desarrolló la vida de nuestra protagonista, vamos a introducirnos más profundamente en su vida con la ayuda de una escritora especializada en la vida de esta gran mujer, Nerea González. Pero antes, dentro público. Buenos días, Sara. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. La verdad es que Indira Gandhi siempre ha estado muy ligada a la política, y más si tenemos en cuenta que su padre es Nehru, la cabeza del Partido del Congreso, un partido político que estaba muy ligado a la independencia de la India junto a Mahatma Gandhi. Sus primeros pasos, sin duda alguna, fueron de la mano de su padre, y fue ya en los años 50 cuando Indira se empezó a sumergir por completo en la política, y en 1959 fue nombrada jefa del Partido del Congreso, y entonces empezó a contribuir de una forma mucho más directa en la política de la India. Años después de la muerte de su padre, en 1966, Indira fue nombrada secretaria general del Partido del Congreso y por ello se convirtió en la primera ministra de la historia de la India. Indira Gandhi. Do solemnly affirm Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance. Permaneció al frente del país un total de 15 años, en dos periodos bien diferenciados. El primero de esto iría de 1966 a 1977 y el segundo de 1980 hasta su muerte en 1984. Pero vamos a ir poco a poco.
En este primer periodo fue elegida primera ministra básicamente porque los líderes de su partido político, lo que buscaban era un líder que fuera carismático y bien acogido por la ciudadanía india, pero que a la vez quería que fuese muy manipulable para poder gobernar ellos en la sombra, cosa que no le salió muy bien porque desde un principio Indira Gandhi empezó a gobernar con total independencia. Durante su mandato se centró muchísimo en la economía del país y en ayudar a los más necesitados o las minorías con menos poder adquisitivo. Además, ayudó también a que Pakistán obtuviese la independencia y esto supuso que Estados Unidos se posicionase en su contra y por ello se generó una fuerte oposición dentro de la India. Ante esta situación, lo que Indira decidió hacer fue declarar el estado de emergencia y suprimir todas las libertades de los ciudadanos indios, lo que supuso obviamente su derrota en las siguientes elecciones. En 1980, Indira Gandhi volvió a ganarse la confianza de la ciudadanía y volvió a ganar las elecciones. Durante este segundo periodo, un grupo de independentistas Sikh empezó a manifestarse para intentar conseguir su independencia. Esto ocurrió en todo el país, pero se centraron sobre todo en la zona noreste del país. Hoy recordamos la revolución de los Sikhs en la India. En junio de 1984, los miembros más radicales de esta religión monoteísta se atrincheran en el Templo de Oro en el estado de Punjab. Reivindican la independencia de esta región norteña. La primera ministra Indira Gandhi responde con el ejército y provoca una verdadera masacre con 900 muertos y más de 300 heridos. Se enciende así la llama de una venganza que se cobraría 4 meses después con el asesinato de Indira Gandhi a manos de sus guardaespaldas Sikhs. El 31 de octubre de 1984 fue asesinada por 2 de sus guardaespaldas que pertenecían a esta minoría Sikh. Sin duda alguna, Indira Gandhi es una persona que ha dado muchísimo que hablar. Muchas gracias. Una mujer muy interesante y cuanto menos polémica. Bueno, tras conocer su historia, de dónde viene, qué la impulsó a hacer lo que hizo y quién la acompañó, lo que nos queda claro es que nadie es perfecto, y mucho menos cuando se habla de política. Como todas las mujeres que pasan por nuestro programa, Indira Gandhi dejó una huella en el mundo, pero sobre todo podemos decir que dejó huella en todas aquellas personas a las que ayudó a lo largo de su vida, porque como ya nos han dicho nuestros invitados, Indira Gandhi luchó por erradicar la hambruna de su país, así como que siempre se mantuvo al lado de los más desfavorecidos, velando por sus derechos ante cualquier cosa. Sin embargo, hoy hemos asistido a una historia que, como todo, tiene un lado más oscuro, y es que podemos aprender de todas las virtudes de Indira, pero también podemos aprender de los errores que cometió. Una mujer que supo hacerse un hueco en un mundo de hombres y que por eso la mayor parte de las veces fue criticada por ser una mujer que mandaba. Incluso se le puso el apodo de mujer vieja bruja. Así que bueno, esperamos que un día más la historia de Indira os haya inspirado y recordad que aún nos quedan muchas mujeres en el tintero de la historia por descubrir. Así que nos vemos la semana que viene en Mujeres de la Historia.